Bienvenidos a Ingeniosos. El día de hoy tenemos al profesor Yacir Aguas García. Un gusto, profesor. Mucho gusto. ¿Nos podría comentar un poco sobre su persona? ¿Quién es y más adelante qué es lo que hace aquí? Claro, mi nombre es Yacir Aguas y yo soy estudiante, estudié instrumentación electrónica en la licenciatura en la Universidad Veracruzana. Dentro de la misma universidad, después de estudiar mi licenciatura, me fui a la maestría, donde estudié inteligencia artificial y ahí me enfoqué en el área de robótica. Una vez terminando mi maestría, continué mis estudios hacia el doctorado, donde actualmente estoy ya terminando mi tesis doctoral en robótica móvil, robótica de servicio y robótica cognitiva. Estoy intentando hacer que las máquinas piensen un poco por sí mismas. También estoy estudiando un doctorado en educación y desarrollo humano. Y pues eso es quien soy hasta el momento. Estoy dando clases aquí en la Universidad de Jalapa, en las licenciaturas de Ingeniería en Mecatrónica e Inteligencia Artificial. Ok, ¿sabe por qué está invitado aquí? No, me pusieron una bolsa en la cabeza y me trajeron hasta acá. Por eso está oscuro, ¿no? No sé dónde me encuentro, así es. Ok, nuestros compañeros también están un poco emocionados de saber por qué está aquí. Entonces, ¿qué le parece si iniciamos con la primera pregunta y vemos qué tal se desenvuelve esto? Adelante. Ok. Vamos a empezar un poquito desde una retrospectiva de su vida. ¿Qué le parece? ¿Qué tan atrás vamos a ir? Niñez. No, Demasiado tampoco va a ser atrás. algo de psicología o algo así, ¿no? Pregunta. De niño, ¿siempre supo que quería ser ingeniero? No. ¿O cómo se interesó en la ingeniería? No. No, de niño quieres ser todo y nada a la vez. Siempre me interesó armar cosas, ¿no? Por ejemplo, ves entre los juegos, los libros que leía, las caricaturas que veía, me interesaba mucho la parte de armar máquinas, dispositivos mecánicos. No tenía idea de cómo funcionaba la electricidad ni nada, entonces todo lo armaba con máquinas, cuerdas, por ejemplo, armar, pues no sé, arcos, palancas y demás. Armaba juguetes de cartón, ¿no? Pues en mi niñez no existía el internet, ni existía la televisión por cable. Llegó ya un poco después, entonces pues era la televisión abierta y la televisión abierta era lo que proyectaban en ese momento y no era todo el tiempo para niños, no era como ahora que tienen canales educativos Netflix y demás y todos para niños y los niños pueden estar pegados a la televisión todo el día. Pues allá era de que entre una hora y otra había una caricatura y después te tocaban caricaturas hasta quién sabe qué horas o hasta el día siguiente. Entonces realmente no estábamos pegados a la televisión. Ajá. Entonces me tocó leer mucho. Afortunadamente en mi casa hubo computadora desde que yo era pequeño. Me tocaron las primeras computadoras con el puro sistema MS-2. Todavía no había interfaces gráficas. Y todo era por código. Todo era por código y pues ahí jugaba, ¿no? ¿Qué podía jugar en esos tiempos? No, en ese entonces ya había un poco de gráficos, no era por completo pura consola. Pura consola, pero había juegos como el Snakes, el Pac-Man, el Buscaminas. Después llegaron otros que ya tenían un poco algunos gráficos mejores. Y pues hasta que llegamos a los gráficos de 8 bits y esas cosas, ¿no? Pero básicamente pues me interesaba armar cosas. En mi entonces había caricaturas como el Inspector Gadget. Me tocó jugar juegos como... Ya más adelante me tocó jugar juegos como Age of Empires. Y entonces siempre me interesaba por estas máquinas, ¿no? Que las catapultas, lanzapiedras, las caricaturas que sacaban máquinas de la nada y se armaban y helicópteros y demás. Me interesó esa parte de crear cosas, pero no era lo único que me interesaba. Me interesaban muchas otras cosas.
en cuanto a cómo llegué a donde estoy a partir de mi niñez. Como tenía cierta facilidad, porque de chico me gustaba crear esas cosas, tenía cierta facilidad por las máquinas mecánicas, completamente mecánicas. Ya por la preparatoria me preguntaba cómo puedo hacerle para que con un botón funcione esto que yo estoy en este momento haciendo, utilizando las manos para que funcione, ¿no? Ya en ese entonces, por ejemplo, cuando tú rentabas una película o comprabas una película, venían me tocó desde los cassettes beta, VHS, pero ya después cuando venía cuando llegaron los discos, venían en discos o el DVD, venía un detrás de cámaras y todas esas cosas, ¿no? Y recuerdo que me gustaba verlos porque en algunas películas venía la parte de efectos especiales. Y entonces venía cómo armaban, cómo funcionaba el Terminator, ¿no? Desde detrás de cámaras. Entonces veías un montón de personas aquí manejándolos y con palancas y todo, y encendía y tenía lucecitas. Sí, y efectos muy mecánicos de aquel tiempo, ¿no? Matrix me tocó ver, me encantó la película de Matrix y veía mucho el detrás de cámaras de Matrix. Y entonces cómo le hacían, y ya había muchas partes electrónicas, y entonces decía, bueno, yo construyo máquinas, aunque sean básicas, sencillas, pero ¿cómo le hago para que funcione la parte eléctrica y electrónica? Aún ni siquiera sabía muy bien la diferencia entre eléctrico y electrónico, simplemente quería utilizar electricidad para que con un botón se moviera. Ok, sí. ¿No? Y como no sabía cómo funcionaba, una de mis opciones para de la preparatoria e irme a la licenciatura, a la universidad, era precisamente entrar a la carrera de electrónica. Y la opción que tenía más cerca de mi casa, pues fue en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, y pues ahí entré a instrumentación electrónica. Ok. Antes de seguir hablando sobre su vida universitaria, le hago la pregunta. ¿Qué nos puede contar de ella? ¿Qué fue la etapa más dura o cómo la describiría? ¿Como algo fácil, divertido? No, bueno, pues pasó de muchas, pasó de todo. Me tocó la transición al modelo de la Universidad Veracruzana, que era el modelo flexible, integral y flexible, en donde ya elegías tus materias y todo, y hubo problemas con eso, y entonces se prolongó mi estancia en la licenciatura. Todavía en ese entonces los planes eran a 5 años de licenciatura, no es como ahora que tienen 3 años, ya viene todo compacto a 3. En ese entonces eran de 5 años, mi licenciatura era de 5 años y medio, el plan era 5 años y medio, pero por problemas de coordinación, algunas materias se repitieron, no había materias cuando yo podía elegir materias, me eché 7 años. ¿No? Entonces me eché año y medio más. Fue difícil. En algunos momentos fue difícil, pero uno de los aprendizajes que tuve allí fue que uno te tiene que gustar, te tiene que interesar lo que haces. Si te interesa, estudias y aprendes por tu cuenta. Si no te interesa, lo vas a abandonar. ¿No? No esperes que la escuela te enseñe todo. O algo, ¿sí? No esperes que la escuela sea la que te enseñe. La escuela es como una guía de lo que tienes que aprender. No puedes verlo todo en la escuela. Okay. ¿Sí? No hay manera de verlo todo en la escuela. Y ahora que los cursos son muy compactos, que solamente solo tienen 3 años. Son 3 años, ¿no? 3, ahora 4. Con ustedes son 3, 4 años para ver toda una ingeniería. No hay manera de que vean todo. Entonces, y conforme pasa el tiempo, hay más cosas que ver, ¿no? Entonces, lo que había para los temas que yo tenía que aprender son menos de los que ahora hay para ustedes. ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes tienen que tener el gusto por lo que hacen. Ese gusto debe de llevarlos a estudiar por su cuenta, a revisar
libros, temas. Ahora tienen la información en la bolsa del pantalón. Tienen los celulares, tienen el internet allí. Entonces tienen un montón de información. Ya hay un montón de tutoriales. Ahora ya hay manera de que ustedes conecten con otras universidades en el mundo. Ya hay el MIT, Oxford, Stanford, universidades en Europa, China, Rusia, Japón, Estados Unidos. Ya tienen cursos en línea gratuitos. Están en Google, en YouTube, ¿no? Sí. Entonces ya la limitante de ustedes para aprender realmente es el deseo y el idioma. Sí, que contrasta con el dicho que decía la gente de antes, ¿no? Que la gente es ignorante porque es difícil llegar a la información, ¿no? Pero hoy en día que la tenemos disponible en cualquier momento, nos damos cuenta que no era eso, sino que la gente no quiere... Así es. Ahora falta el deseo de adquirirlo. Claro, siempre puede haber otros problemas, ¿no? Pues que personales, familiares, económicos, y siempre son limitantes. Pero suponiendo que tienen las facilidades de estar en la escuela, de estar aquí, de venir a estudiar, pues realmente ustedes son quien ponen el límite de cuánto van a aprender. La escuela, de nuevo, es una guía. Les dicen... Existen estos temas, en estos temas se trabajan así, tenemos que ver esto, tienen que saber por lo menos esto. Pero es eso, el por lo menos, el mínimo. Y de ahí ustedes toman y se van y estudian. Y no le entendía el profesor, no le entendía la clase, no le entendí esta técnica, pues me voy, investigo. Debe de haber algún tutorial, debe de haber libros. Hay un montón de libros en internet. Recursos, otras escuelas, como, pues de nuevo, hay clases ya en línea. Sí, ¿no? Infinidad de opciones. Eso fue lo que yo aprendí en la licenciatura. Yo aprendí a estudiar por mi cuenta. Okay. Entonces, ¿cuál sería que fue lo más difícil dentro de todo lo que fue su educación universitaria? Lo más difícil al inicio fue darme cuenta que la escuela no me iba a enseñar todo. Al inicio de la escuela me tardé mucho en empezar a ver electrónica. Incluso estuve a punto de dejar la carrera. Dije, ya llevo aquí 1 año y medio y no he visto nada de electrónica. Que por tercer semestre. Sí, fue hasta 5º semestre cuando empecé a ver realmente lo de electrónica como tal. Y fue cuando empecé a hacer cosas que ya vi el resultado de las cosas. Ya vi que lo que yo hacía, encendían los foquitos o se movía el motor o hacía esto. Y dije, ya me acordé por qué entré a ver esto. Y le volví a tomar el gusto y compré libros. Yo en ese entonces trabajaba por las noches con un compañero, íbamos ahí de meseros y trabajábamos, y en ese entonces alcanzaba, era suficiente lo que reuníamos, nos alcanzaba y nos comprábamos nuestros libros, le poníamos gasolina a la moto y teníamos algo para comer, y de los libros estudiábamos y de ahí aprendimos. Sí, eso fue difícil, un momento difícil, pero necesario. Pues ¿no? Es más difícil de lo que es ahora, porque pues ya no hay que pagar, los libros ya están gratuitos en internet, ya tienes maestros en internet, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, una vez que se graduó, ¿nos podría decir qué es lo que más le gustó de su carrera, de la instrumentalización electrónica? Instrumentación, pues fíjate que cuando estaba seleccionando las carreras, yo tenía una duda, y es que decía, ¿cómo le hace la computadora? Yo veía mi pantalla y tomaba el mouse y movía el mouse y le daba clic a una carpeta y veía que se abría la carpeta. Yo decía, ¿cómo le hace la computadora para saber qué es lo que quiero? Porque yo sé qué es lo que quiero, pero yo solo estoy moviendo el mouse. ¿Cómo sabe que estoy moviendo el puntero hasta donde está el icono de la carpeta? ¿Cómo le hace para saberlo? ¿Cómo le hace para saber que quiero abrirla y no quiero otra cosa? Ajá. Digo, tal vez cuando estudie electrónica, porque las máquinas funcionan con electrónica, tal vez cuando estudie eso, entienda cómo le hacen las máquinas para entender qué es lo que quiero. Y resulta que terminé la carrera y todavía no sabía cómo le hacen las máquinas para hacer eso. ¿Sí? Terminé la carrera y dije, todavía no sé cómo le hacen para que la máquina sepa
a dónde estoy apuntando, a qué enemigo le estoy disparando, a qué carpeta le estoy dando clic. ¿Cómo le hacen para saber eso? Y entonces dije, tal vez lo que necesito saber es cómo funciona el cerebro de la máquina. Y entonces tuve la fortuna de conocer a algunos profesores que me llevaron al Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial. Okay. Yo antes de salir de la licenciatura ya estaba trabajando con ellos. Ajá. Ahí empecé a trabajar con ellos. Uno de los primeros trabajos que hicimos fue intentar emular en las computadoras cómo funciona una parte de nuestro cerebro que nos permite tomar decisiones, la ganglia basal. Ajá. Entonces estábamos intentando recrear eso en código para que los robots tuviesen una manera de tomar decisiones semejante a los humanos. Y ahí fue cuando me di cuenta que las máquinas no entienden nada de lo que hacen. ¿Sí? Entonces yo quería saber cómo las máquinas sabían y podían hacer lo que yo quería. Después me di cuenta que la pura electrónica no era suficiente para entender eso. Y después me fui a la maestría y me di cuenta que las máquinas no tienen ni idea de lo que hacen. Y entonces cuando salí de la licenciatura, así como entré a la licenciatura porque no sabía de electrónica, entré a la maestría porque no sabía cómo hacerle para que las máquinas piensen. Y esa fue la razón por la cual entré a la maestría. Y desde que estoy en la maestría, mi trabajo es cómo hacer que las máquinas piensen. Ok, eso sería como su mayor gusto dentro de esta área, ¿no? Así es. Y una vez que terminó también, ¿cómo fue esta situación en el campo laboral? ¿Qué? Bueno, cuando uno sale de la licenciatura, se enfrenta a dos cuestiones. O te vas ya a trabajar, el campo laboral se abre para todos lados. En cualquier lugar podría entrar. Como ingeniero, pues hay mucho campo laboral, porque el ingeniero en instrumentación lo que se hace es que se dedica a crear y trabaja con sensores. Todo lo que tiene que ver con cómo convertir las señales del mundo físico, del mundo real, a señales eléctricas y luego electrónicas para que una computadora pueda procesarlas, ¿no? Okay. ¿Sí? Entonces, eso es. Y en ese sentido, pues, audio, video, lo que ustedes están viendo en este momento, son las señales físicas, el audio es una onda mecánica, el video es a través de la luz, pero pues tienes señales químicas, si quieres olfato, térmicas, que también es luz, si quieres calor, vibraciones, contacto, fuerzas y demás. Como ¿no? ahorita, por ejemplo, el micrófono, ¿no? Que hablamos, se altera como una membrana y a partir de eso crea la energía y crea el sonido, ¿no? Así es. Entonces, el ingeniero en instrumentación electrónica tiene pues un campo muy grandote, porque donde quiera que necesite sensar algo del mundo, hay trabajo. Entonces, ¿cuál cree que sea tanto el pasado, el presente y el futuro de su carrera, de su licenciatura? En el caso de la licenciatura, pues es todo esto de sensores. Y de futuro, pues hay muchísimo. La humanidad, como seres biológicos, tenemos una cantidad de sentidos limitados. Sí, por ejemplo, nuestro oído solamente escucha ciertas frecuencias. Nuestra visión solamente es capaz de ver cierta frecuencia de luz, lo que le llamamos la luz visible. Uh-huh. Pero ahora sabemos que, por ejemplo, abajo de la luz visible existe el infrarrojo. ¿Sí? Sí. Nosotros no podemos ver luz infrarroja. Nosotros no podemos ver hacia arriba del otro lado, tenemos el ultravioleta. Tampoco. No podemos ver eso. No podemos ver las señales de radio, no podemos ver las señales de microondas, ¿sí? Pero tenemos sensores que sí. Y la ciencia utiliza un montón de sentidos que no tenemos como humanos, como las máquinas biológicas que somos. Ajá. La ciencia utiliza herramientas que le permiten tener muchos sentidos. Entonces podemos medir un montón de cosas. Y entre más cosas necesitemos medir,
más y mejores sensores necesitamos. Y más se abre el campo. Y más se abre el campo. Entonces, en ese sentido, futuro hay muchísimo para la instrumentación electrónica. Y dentro de su paso en la licenciatura, ¿cuál diría que fue el proyecto más ambicioso que tuvo? Pues yo creo que fue ya cuando empecé a trabajar con inteligencia artificial que nos fuimos al desarrollo de esta ganglia basal para la toma de decisiones. Al inicio tuve varios. La tesis que estaba trabajando era un sistema, cuando antes no estaban de moda los arduinos, pues era crear un sistema que iba a ser el equivalente a Arduino. Y entonces estábamos creando un sistema de medición para el herpetario de la universidad, donde tienen las serpientes y otros reptiles. Entonces estábamos implementando con un compañero, estábamos implementando un sistema para automatizar el herpetario. Entonces cada una de las jaulas, cada uno de los animalitos iba a tener una cámara, sensores de temperatura, control de humedad, control de aire, y todo eso se iba a trabajar a través de internet. Eso era novedoso, ¿no? Entonces lo íbamos a transmitir a través de internet y las personas que tuviesen acceso al sistema desde su casa podrían estar viendo cómo están los animalitos. ¿Cómo en qué años aproximadamente fue esto? Eso fue en el 2000. Eso fue en el 2010, 2011. Ok, una etapa muy temprana de... Sí, ya existían algunos sistemas de desarrollo, ya existían las Raspberry y demás, pero no teníamos acceso a ellas. Eran sistemas muy caros y no había acceso. Y sobre todo, no había el acceso a Internet a través de estos dispositivos. Sí, no era tan fácil, sí, ¿no? Sí. Entonces, todos los protocolos de comunicación y demás, eso los implementamos en ese sistema y esa era la idea. Yo creo que ese fue uno de los proyectos grandes, pero digámoslo así, el más ambicioso, visto desde el nivel licenciatura, fue cuando entré a trabajar con el centro de investigación para el desarrollo de la ganglia basal. Okay. Porque sí estaba más cerca de los conocimientos de frontera. Ok. Y una vez entrando en la maestría. Una vez entrando a la maestría, pues fue un cambio muy, 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 muy grande, porque ya en la maestría estás trabajando con conocimientos de frontera. Y afortunadamente en el centro de investigación al que yo llegué, estaban trabajando con muchos otros laboratorios y muchos otros países. Entonces, el ritmo de trabajo y los temas con los que se trabajan son diferentes. Y ahí obtienes una visión diferente del mundo, ¿no? Entonces, pues sí llegamos y, bueno, en mi caso llegué y pues empecé a trabajar ya partiendo de la ganglia basal. Primero, a aprender, tuve que aprender muy rápido todo lo que no sabía para inteligencia artificial, porque no sabía muchas cosas. Pero tuve que aprender muy rápido lo que no sabía y entonces empezar a desarrollar una idea de cómo podemos hacerle para que el robot piense. Ese fue mi proyecto. Su proyecto. También está estudiando un doctorado, ¿verdad? ¿O ya lo terminó? Los estudios de doctorado ya los terminé. Estoy terminando la tesis doctoral. Ok. ¿Nos puede platicar un poco de su tesis? ¿Por qué eligió este tema y cuál cree que será su impacto? Bueno, el tema... Bueno, ok. Partiendo de todo esto que te estaba platicando. Más despacio. De cómo fue evolucionando mi interés desde las máquinas mecánicas, agregarle electricidad, electrónica, intentar entender cómo es que las computadoras entienden, darme cuenta que no entienden. Y entonces entro a lo que es el posgrado, maestría, y empiezo a desarrollar una idea de cómo hacerle para que las máquinas entiendan. A partir de ahí, yo me dedico a la robótica. Entonces me dedico al estudio de inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial me dedico a la robótica. Y dentro de la robótica trabajo la robótica cognitiva. Okay. Enfocada a la robótica de servicio. ¿Qué significan todas esas palabras raras? Bueno, primero la robótica, robots. Para separarlo de
robots, por ejemplo, industriales. Le llamamos robótica de servicio a los robots cuya finalidad es asistir a las personas en su día a día. Entonces son robots que limpian, que ordenan, que te llevan la comida, que lo ideal sería tener el robot sirvienta, ¿no? Ajá. Que le puedes decir, por favor, haz la cama, prepárame el desayuno, limpia la casa, pasea al perro, ¿no? O en las oficinas, acomoda las cajas, lleva el mensaje, atiende a la persona que acaba de llegar, todas esas cuestiones. Eso le llamamos robótica de servicio. Y robótica cognitiva es cómo desarrollar sistemas robóticos que razonen, que puedan razonar, que puedan pensar, entender qué es lo que hacen. Porque hasta la fecha, pues las máquinas no entienden, no saben lo que hacen. Las máquinas son muy buenas haciendo lo que les pedimos, pero no saben. Pero no tienen ni idea de qué están haciendo. ¿Sí? Es la razón por la cual ChatGPT es bastante oscuro y se ve como algo mágico para las personas que no conocen la inteligencia artificial. Área. Porque realmente lo ves, tú le preguntas algo y ves las respuestas que te da y dices, eso ni yo lo respondo de esa manera. ¿Sí? Pues la redacción, la manera de decirlo, la manera de organizar las palabras es hermosa. Pero cómo funciona por dentro? Las máquinas siguen una receta y esa receta produce un resultado. Siempre produce un resultado. Pero las máquinas no entienden, no tiene nada de lo que hacen tiene significado para ellas. Así como nosotros. Tú sabes que el fuego quema porque te has quemado. Ajá. Puedes recordar cómo se siente quemarte, puedes recordar cómo es algo dulce, puedes recordar el sabor de una dona, de una fruta, puedes recordar el sabor de una comida, puedes recordar cómo fue abrazar a alguien, cómo fue caerte, cómo dolía el caerte y esas cosas. Nosotros podemos relacionar lo que sentimos con las ideas que tenemos en la cabeza. Y podemos hacer el trabajo inverso. Las ideas que tenemos en la cabeza las podemos convertir en sentidos. Cuando sueñas, tú puedes probar, ¿no? Sí, tú puedes probar lo que estás soñando, tú puedes sentir el golpe que te diste, tú puedes llorar porque estás emocionado con lo que sea que estás soñando. Entonces, sin que pase en la realidad. Lo estás viviendo. Pero para el cerebro lo está viviendo, para el cerebro está pasando, porque tiene la capacidad de lo que percibes, convertirlo en ideas y las ideas convertirlo en percepciones. Okay. En mi caso, en mi trabajo, lo que hago es esa parte que se le llama aterrizaje simbólico. Los símbolos se aterrizan a la realidad, a los sentidos del robot. Por eso trabajo con robótica. A diferencia de las computadoras, los robots tienen sentidos. Tienen vista, tacto. Son más parecidos a nosotros, por así decirlo. Son más parecidos a nosotros. Y lo que yo estoy trabajando es eso, cómo hacerle que lo que percibe se convierta en una idea y poder regresar las ideas a los sentidos. Ok. En su experiencia laboral, ¿cómo la describiría? Yo he tenido experiencia laboral en dos campos, en la industria y en la educación, que también ya es una industria. En la industria, como ingeniero, para los que quieren dedicarse a laborar en industria, no como investigación, no hacer investigación, mi experiencia es que las empresas buscan, siempre van a buscar pagarte lo menos posible y que hagas el mayor trabajo para ellas, y te van a pedir la mayor cantidad de conocimientos. ¿Cómo miden las empresas cuánto conoces? En el caso de las ingenierías, te piden certificaciones. Okay. ¿Sí? Entonces, si tú vas a trabajar en una empresa que utiliza Word, Excel, PowerPoint, te dicen, necesito que te certifiques en Word, Excel, PowerPoint. Que vayas a alguna empresa, presentes un examen y te digan
sí, esta persona sabe trabajar a este nivel, estos programas. Sí, el papelito habla. Exactamente. Entonces, te piden que tengas tu licenciatura, porque es uno de los papeles. Dice, bueno, ya cursaste una licenciatura, ya tienes ese nivel. Te dicen, ahora necesito que te certifiques. Si necesitas, eres programador, pues que te certifiques en Python, en C, en Java, el programa que la empresa necesite, Ajá. las herramientas, los programas tecnológicos que la empresa necesite, AutoCAD, qué sé yo, para mecánica y demás cosas. Entonces te piden esas certificaciones. De acuerdo a las certificaciones que tienes, es cuánto puedes aspirar dentro de las empresas. Tienes que demostrar cuánto sabes y entonces a eso puedes aspirar. Si tienes ciertas certificaciones, entras dentro de cierto rango de trabajadores y puedes aspirar a ganar tanto dinero. Conforme trabajas en esa empresa, ganas experiencia, que es ese tiempo que estás dentro de la empresa, y esa experiencia también cuenta como una certificación. Okay. Ya has trabajado tantos años en una empresa que se dedica a esto. Otras empresas que se dedican a eso pueden estar interesadas en ti, que ya llevas tantos años trabajando ahí. Por eso son muy importantes las certificaciones. Yo salgo de la licenciatura, no tengo años Trabajando en experiencia, pero puedo decir, presento mi examen de C++, presento mi examen de Python, presento mi examen de MySQL para bases de datos, y entonces es el equivalente a decir, bueno, ya tiene exámenes pasados de que sabe trabajar con esto, aunque no tiene 3, 4, 5 años de experiencia en una empresa, pero ya tiene avalado por otras empresas de que sabe trabajar con esas herramientas. Esta persona me conviene contratarla. ¿Y esa la describiría como lo más difícil de su experiencia laboral? No, realmente lo más difícil de la experiencia laboral es, pues, aprender el ambiente competitivo que existe dentro de las empresas. Okay. Porque ahí ya compites contra otros y ya es una competencia no amigable. Porque siempre los demás quieren ganar más dinero, poder ganar más dinero y trabajar en otras cosas. Cuando entras, generalmente te toca hacer los trabajos más aburridos, más pesados y demás. Y entonces siempre es una competencia para salir de ahí y progresar. Entonces ya deja de haber esa amistad entre todos, esa unión. Aquí en México estamos muy acostumbrados a eso, en los ambientes más familiares, más de amigos, de familia. Sí. Pero ya cuando entras al ámbito internacional, en otros países no hay esa unión, no hay esa cultura familiar. ¿Sí? Entonces ya entras y eres tú solo contra todos los demás. Entonces, lo que conoces, lo que sabes, es lo que te permite ir más arriba. En el ambiente, en esos ambientes de industria, sí. Okay. Cambiando un poquito de tema, también me dicen que usted se especializó un poco en las ciencias del deporte. ¿Nos podría comentar un poco por qué se especializó y qué abarca? Mucho de lo que yo hago en robótica tiene que ver con visión computacional. Y estuve trabajando en algunos proyectos de ciencia del deporte que tienen que ver con visión computacional. Entonces me tocó trabajar en algunos proyectos en donde a través de cámaras queríamos ver los movimientos de los deportistas, cómo estaba configurado su cuerpo, qué movimientos hacían, con qué fuerza o con qué velocidad hacían los movimientos, que nadadores, que artes marciales. Y eso incluso ya no se dio, pero también se propuso pues llevarlo no solamente a los humanos, sino también a caballos, para pues caballos que corren, trotan y brincan y todo. Entonces poder ver todos los movimientos a través de cámaras y que la computadora modele a la persona o al animal, y entonces el modelo nos da mucha información sin tener que ponerle sensores encima. Ok. Abarca todo eso, ¿no? Todo esto. ¿Nos puede comentar un poco sobre su experiencia en las estancias y colaboraciones con las instituciones? Sí, el Instituto de Investigación donde estuve trabajando de la Universidad Veracruzana estaba muy ligado a varias universidades en el mundo. En mi caso, está muy ligado a universidades, por ejemplo, en Francia, en Alemania, España. Y en mi caso me tocó trabajar en un laboratorio de
de análisis de señales en Francia, en la ciudad de Toulouse, y tuvimos colaboración con una universidad de Alemania a través del Instituto Goethe aquí en México para autos autónomos. En Francia estuve trabajando con la parte de robótica de servicio, y con Alemania estuve trabajando con vehículos autónomos. Alemania está muy metida con esto de vehículos autónomos. Sí, es como la capital de la evolución Pues no necesariamente la capital, pero sí uno de los grandes. que abarcan. Es que hay varios laboratorios en el mundo. Principalmente países asiáticos, ¿no? Que son los que también Pues avanzan Alemania mucho. tiene mucho sobre vehículos autónomos, Estados Unidos tiene mucho sobre vehículos autónomos, y Japón y China tiene mucho sobre vehículos autónomos. Rusia tiene mucho sobre vehículos autónomos. También estos gigantes asiáticos son los que también acaparan mucho esta parte tecnológica, ¿no? China tiene mucho. En los últimos años ha desarrollado mucha tecnología. Pues ya van al espacio, van con sus estaciones, ya están desarrollando su estación internacional, y pues ahora con la geopolítica actual, pues están obligados a desarrollar sus propias tecnologías. Entonces China sí va a ser uno de los que despeguen Muy pronto. rápido. O, No, si ya no en este momento, despegaron, ¿no? Ya. Pero van a ir mucho más rápido.